Bueno, pues buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta versión online de la UTAD, ¿no? La Universidad de Tecnología y Arte Digital. Y concretamente, pues sean todos bienvenidos a esta masterclass llamada de The Film Collection, técnicas y procesos para una identidad cinematográfica. Y muchas gracias por acudir y ser partícipes de este evento. Soy Víctor Calle, que soy profesor en el grado de Diseño Visual y director del máster de Motion Graphics de esta institución. Esta masterclass pues, forma parte de todas las labores de promoción que estamos haciendo dentro de la UTAD para promocionar una serie de titulaciones propias dentro de grados y en esta ocasión pues, queremos destacar este evento pues, como promoción de la titulación del máster de Motion Graphics, máster que ya se está siendo publicitado, anunciado, que ya está en marcha y que esperamos que pueda hacerse realidad pues, eso, a partir de octubre este año. Y a colación de todo esto, y en esta ocasión, pues tengo la verdad que el enorme placer y honor de presentaros a todos a Luis Ballesteros García, que es director de arte, motion grapher, motion designer y especialista en VFX, efectos, que va a ser la persona y el profesional que va a llevar a cabo esta masterclass. Pues nada, bienvenido Luis, gracias por tu tiempo, por tu interés en este tema y quiero que sepas que para mí es todo un lujo poder contar contigo en esta ocasión y que nos deleites, ¿no? Compartiendo un poco con nosotros tu experiencia laboral y personal, que estoy seguro que nos tendrás a todos con los ojos abiertos, ¿no? Y para quien no lo conozca, Luis, pues bueno, es licenciado en Bellas Artes, tiene más de 20 años de experiencia en el mundo audiovisual, en todo tipo de producciones, publicidad, publicidad industrial, B2B, grandes eventos, cine, etcétera. Y en los últimos años pues, se ha especializado en el diseño podcast y diseño de cabeceras para cine y televisión. Luis pues, no solo se ha responsabilizado de hacer cabeceras, títulos de crédito, etcétera, largometrajes tan conocidos como El Bar o las brujas de Zugarramurdi, siempre se me traba ahí un poco el nombre, sino que también fue, entre otras muchísimas cosas, pues el responsable de grafismo y de motion graphics de todas las temporadas de Muchacha de mí, Museo Coconut y cosas así. O sea, su trabajo es más que conocido. Y en esta ocasión, pues tenemos el lujo de contar con él para que nos hable un poco en detalle de un proyecto en el que estuvo implicado, pues por allá, corrígeme, si no es así, por el 2021. Sí, eso es. Haciendo un trabajo de identidad corporativa, pues para animada tal, para The Film Collection, ¿no? The Film Collection es una productora de cine terror participada por Sony Pictures, Amazon Prime y Poughkeepsie, ¿no? Que es la productora de Alex de la Iglesia. Y bueno, pues concretamente nos hablará de procesos, técnicas, cosas bastante particulares, investigación, desarrollo y tal, que pues tuvo que estrujarse un poco la cabeza, ¿no? Pues para llegar a un poco la finalidad de esta producción. Nos contará un poco cómo investigar para entender las necesidades del cliente, para la producción, cómo intentar controlar el proceso y bueno, pues muchas más cosas. Y espero que todos pues disfrutéis de la charla que nos va a ofrecer Luis, pues yo sé, tanto como la voy a disfrutar yo. Y espero que os resulte a todos muy interesante, de vuestro agrado, que sea productivo y ameno que lo va a ser, ¿vale? Yo por mi parte te dejo presentado, Luis. Muchas Muchas gracias. gracias nuevamente y ahí los tienes a todos. Son todos tuyos. Pues nada, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a UTAD por este ratito de conectar con la gente y permitirme contar cosillas de mi trabajo. Y nada, pues no vamos a demorar mucho la cosa. Vamos a ir un poco directos al grano. Bueno, Víctor me ha presentado muy bien, muy generosamente, ha dicho que sé de muchas cosas y bueno, de algunas cosillas sé. En esta ocasión vengo a hablaros de una identidad de una productora de cine, como bien nos ha contado Víctor. Así que voy a iniciar la presentación. Vale, espero que lo estéis viendo. Imagino que sí, que lo estáis viendo. Sí. Se ve bien, se ve bien. Se ve bien. Vale, fenomenal. Vale, pues os voy contando. Bueno,
Yo soy Luis Ballesteros. Aquí, si queréis ver cosas mías y tal, pues podéis ir a Vimeo, me busquéis en Vimeo y aquí encontraréis algunas de las cosas que he hecho últimamente. No todas, porque resulta difícil, por lo menos a mí, mantener el ritmo de subir todo. Pero bueno, como os ha resumido muy bien Víctor, yo básicamente, contando un poco del final al principio, últimamente lo que me dedico sobre todo a diseño de cabeceras para cine y televisión, para películas, por ejemplo, de Alex de la Iglesia, junto con mi socio David White, pues llevamos ya unas cuantas, desde Las Brujas de Zagarramurdi, aunque mi socio empezó hace mucho más tiempo con 800 balas. Para series de televisión también he hecho cosillas así bastante majas, como todas las temporadas de Bota Juan, Venga Juan, Vamos Juan, Muchachada, de todo el grafismo. Y bueno, y últimamente pues también he estado muchos años últimamente haciendo mucho de broadcast para eh, televisión, telediarios, el diseño de telediarios de televisión española, rediseño de canales en diferentes cadenas nacionales. eh, y también una cosa que he estado haciendo mucho últimamente y que tiene bastante que ver con esto que os voy a contar, es compositor de películas de animación, de publicidad. Para Pescanova, habéis podido ver estas navidades, esto es vídeo de compositor, como para cortos de animación y publicidades de animación. Esto viene a cuento porque me ha permitido contactar con muchos animadores. Y este proyecto que os voy a mostrar tiene mucho de animación. Eh, y bueno, y nada más. Y últimamente también he hecho identidad para una cosa muy divertida que os recomiendo que estéis pendientes, que empieza en HBO el día 16, que se llama Pobre Diablo. Estuve diseñando logotipo y tipografías y tal. Y nada, ya está bien de autobombo. Voy a empezar a contaros cosas de mi trabajo, ¿vale? Bueno, The Fear Collection fue un proyecto que nos ocupó a mi socio David White y a mí prácticamente 6 meses, 7 meses de forma intermitente durante el 2021, ¿vale? Y bueno, es curioso porque más de la mitad de lo que vais a ver aquí no acabo viendo la luz por diferentes circunstancias que os voy a ir explicando. Pero creo que es muy interesante hacer esta recapitulación que vamos a hacer hoy y ver todo el proceso y todos los planteamientos y toda la forma de abordar que hicimos para intentar crear un producto bastante chulo. The Fear Collection, este logo es el logo de The Fear Collection. Fear Collection es un sello cinematográfico que crearon hace 4 años, creo, Sony Pictures, Amazon Prime y Poughkeepsie Films, que es la productora de Carolina Bang y Alex de la Iglesia. La intención de este sello es producir películas de terror españolas, con realizadores españoles, pero con una vocación muy internacional, ¿vale? Entonces, este logo lo diseñó Iván Castro, que para los que no lo conozcáis es un diseñador fantástico, maravilloso. Y bueno, pues a nosotros nos llegó el logotipo y venía adosado a unas cuantas cosas que os voy a contar. Pero vamos, la función principal de este elemento, del logotipo de una productora, es informarnos de quién pone los cuartos. O sea, cuando empezamos a ver una película, lo primero que vemos pues es algo así como esto que hemos visto durante toda nuestra vida. Warner Brothers. Warner Brothers ha ido mutando su identidad a lo largo de
de las décadas. Pero siempre la intención es contarnos quién está detrás del producto que vamos a ver, e informarnos de un nivel de calidad o de un sello, de un marchamo con el que la gente pueda identificar claramente el tipo de producto que va a ver, ¿vale? Por ejemplo, fijaos, estos dos logos son quizás de Warner Brothers, de todos estos que tiene muchísimos Warner a lo largo de su historia. El primero que veis arriba, que estuvo más o menos constantemente desde 1972 hasta 1984, es el logo que diseñó Saul Bass. Es un logo muy icónico, porque además es probablemente una época dorada del cine, los años 70, y Saul Bass es quizá el gran icono del diseño norteamericano junto con Paul Rand, y indicaba una apuesta muy fuerte por la calidad en la época de Warner. El logo que tenéis más abajo es el logo actual. Es el logo actual y estaréis acostumbrados a verlo incluso muchas veces transformado. O sea, muchas veces, por ejemplo, el logo aquí, si veis el último logo abajo a la derecha, todos los logos de la Warner últimamente pues se transforman. Si es de Harry Potter, tiene algo que ver con Harry Potter. Por ejemplo, que estáis viendo ahí abajo, es el de Suicide Squad, la primera versión que se hizo. Los logos tienden no solo a identificar al productor, sino también a fusionarse con el producto, muchas veces. Por ejemplo, este logo que tenemos aquí es el logo de Legendary Films. Y es el típico, lo que yo llamo logo revelado, ¿no? O sea, de repente estamos en un punto en un zoom muy cerrado, abrimos y vemos un logo metálico, con unas calidades impresionantes y tal. Puede ser un poco el culmen de lo Ortera, pero realmente Legendary lo que nos está diciendo que tiene muchos cuartos y que tiene mucho poderío. Legendary ha producido películas bastante potentes durante toda su historia. Pero volviendo al logo de Fear, ¿quién es esta gente? No son Legendary Pictures, no son Warner. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su identidad, ¿no? ¿Cómo podemos definirlos? Como ya os he dicho, pues es una fusión de intereses, de Sony Pictures, de Amazon Prime y de Poughkeepsie para hacer películas de terror dirigidas por cineastas españoles. La primera de esas películas fue Veneciafrenia, no sé si la habéis visto, del Ex de la Iglesia, que se estrenó en abril del año pasado. Y la siguiente película fue Venus, de Jaume Balagueró, que está basada en un relato de Lovecraft y que bueno, ya está también disponible en Amazon Prime. Las podéis ver las dos. Yo Venus todavía no la he visto, tengo muchas ganas porque Balagueró me gusta mucho y Lovecraft me gusta casi más. Mi socio David White y yo llevamos ya, como te decía, varios años haciendo cabeceras para Alias de la Iglesia. Y bueno, hemos hecho, pues yo empecé con Las Brujas de Zagarramurdi, luego hicimos El Bar, Perfectos Desconocidos, la serie de 30 monedas. Así que en diciembre del 2020, Poughkeepsie nos contactó para que hiciéramos la cabecera de la nueva película de Alex, que era Veneciafrenia. Pero claro, la película era la primera del sello de Film Collection y adosado ahí un poco como una cosa muy pequeña, llegó el encargo de la identidad de Film Collection. Al principio era una cosa muy pequeña y preguntamos, pues bueno, que si hay alguna referencia a quedarnos y tal, si Alex ha pensado en algo, porque Alex siempre tiene muy buenas ideas y es muy gustoso trabajar con él en ese primer punto, porque siempre tiene algo que
que aportar. Y bueno, en este caso no hubo nada de retorno y solo se nos comentó que bueno, algo como la cabecera, como la identidad de Blumhouse o algo así y tal. Y nada, un poco más. O sea, nos dieron esta pequeña referencia del sello Blumhouse y nada más. Teníamos totalmente carta blanca. Entonces, hay un par de formas, desde mi punto de vista, de abordar esto del logo animado, ¿no? O sea, uno es el acercamiento conceptual y narrativo, y el otro sería un acercamiento formal, que juega con las posibilidades expresivas del diseño. Esto no deja de ser, como pongo ahí entre paréntesis, una clasificación un poco absurda, pero sirve un poco para centrar el juego, ¿vale? Esta que os voy a enseñar es la cabecera famosa, la identidad famosa de Blumhouse, ¿vale? Lo voy a poner. Bueno, pues como veréis, es un planteamiento viendo la clasificación esta que os planteaba antes, es algo conceptual narrativo, ¿no? Una habitación de una casa encantada, con todo tipo de cosas sobrenaturales y al final el logo aparece un poco por donde puede. El resultado es un poco, la verdad, desde mi punto de vista es un poco chusco. Básicamente es un poco un tren de la bruja, ¿no? O así como con gafas de realidad virtual o algo así. Eh, pero bueno, eh, los estándares conceptuales no son muy altos, pero cumplen bastante bien su función, ¿no? O sea, informa al respetable público que entra en la sala de que efectivamente están en la sala donde Blumhouse pone el tipo de película que suele hacer, ¿no? Cosas de susto y brinco, Insidious y demás, ¿vale? Eh, claro, la pregunta cuando lo vimos fue, ¿es esta la identidad que The Fear Collection tiene que transmitir? Algo así de susto y brinco, ¿no? No sé, de sustillo nada más. Eh, mm, Pensamos que no. Entonces, eh, aquí hay otro planteamiento, por ejemplo. La identidad una de las identidades de A24, mm, que se acerca más al otro planteamiento, ¿no? El formal expresivo. Eh, A24, vamos a verlo si queréis un momento. Un juego aparentemente sencillo, con la descomposición del logo, tiene algunos elementos que ahora veremos, pero básicamente es eso, juega con la estructura del logo, se mantiene en un terreno más sutil, más elegante, una animación finolis, está muy bien, eh, pero también nos están contando un poco una historia. Si os fijáis, esos leves salidas de registro que tienen los colores, ese desenfoque, no sé si se aprecia un poco el ruido. Es un vídeo de YouTube, pero el vídeo está bastante cuidadito y tiene esa reminiscencia de cine un poco de los años 70. Porque claro, A24 tiene un catálogo un poco más serio de alguna forma que Blumhouse. Hace películas de género, pero también hace películas independientes muy fuertes, muy potentes. O sea, tenemos Midsommar, Semot, El Faro. O sea, han hecho películas muy potentes. Bueno, la reciente que va a ganar todos los Oscars de todo en todas partes a la vez, esta película también. Entonces, perdonad, que se me ha quedado por aquí la diapositiva. Vale.
Y como os decía, pues mirad, este es el logo que veíamos antes de Saul Bass para la Warner en los años 70. Tiene también este juego de lo formal y lo expresivo. Y es curioso, este logo que diseñó Saul Bass solo se ha usado después del periodo del 72 al 84, solo se ha usado en 4 ocasiones. Una vez se usó para la película de Argo, no sé si la habéis visto, que está ambientada precisamente en los años 70, durante la crisis de los rehenes en la embajada norteamericana en Teherán, y en The Joker de Todd Phillips, que evoca una ciudad norteamericana, una especie de Nueva York del universo DC, pero en los años 70. ¿No? Entonces, y es un intento también de conectar, desde mi punto de vista, con esas películas de los años 70 a las que se parece mucho, como Taxi Driver. O sea, intenta reconectar con eso, con ese cine. Luego, como todas las cosas que son una norma, luego tienes cosas extrañas, que son que se ha usado 2 veces más en 2 películas de Steven Soderbergh, que son Mike XL y Mike XXL. No sabemos por qué, porque Steven Soderbergh hace lo que le da la gana. Pero vamos, la idea es que usar un logo de calidad remite a un producto de calidad, ¿vale? Pero sí que estamos un poco enfrentados otra vez al tema de Field Collection. ¿Cuáles son las coordenadas en las que se mueve el producto que ofrece The Field Collection? ¿Dónde debemos situar el estilo y la factura? ¿No? Como había pocas referencias, decidimos investigar un poco más, ¿no? Sabíamos eso, que querían producir películas de terror de artistas españoles muy reputados. Claro, Alex de la Iglesia, Jaume Balagueró, todos los grandes del terror, ¿no? Buscando, una de las primeras cosas que encontré fue esta entrevista en Variety a Alex de la Iglesia, donde se presenta en mayo de 2020 el sello. Y le hacen preguntas a Alex y Alex empieza a rajar y cuenta cosas como siguen. Si hay algo muy conocido en España es tener miedo. Está plantado en nuestros cerebros desde que en una excursión escolar miramos por primera vez las pinturas negras de Goya. Pues efectivamente. Yo recuerdo cagarme de miedo de niño con este cuadro. A mí me aterrorizó, ¿no? Saturno devorando a sus hijos. No sé, no hay que saber nada de mitología ni de la alegoría política que manejaba Goya para cagarte un poquito de miedo con este monstruo caníbal que está devorando a un niño. Goya ya es algo, está remitiendo algo interesante, ¿vale? También decía esto en la entrevista, decía, el concepto de The Fear Collection es hacer una colección de películas que revelen un universo de terror más allá del tiempo. Los personajes se enfrentan a fuerzas sobrenaturales que amenazan a la humanidad. La idea es generar una etiqueta de películas con un carácter específico, horror cósmico. Bueno, pues a esto se refiere Alex de la Iglesia. Lovecraft y el horror cósmico y Goya. Menudo equipo. O sea, la verdad es que no se puede decir que Alex de la Iglesia no sea capaz de capturar la imaginación del público. Porque tal vez sean 2 artistas muy excepcionales que plantearon cada uno desde su terreno cosas excepcionales, ¿no? Goya, por ejemplo, es muy pertinente en este caso de Fear Collection porque se plantea que son artistas españoles con una visión muy particular sobre el terror. Y Goya encarna muy bien ese prototipo de artista español que podemos asimilar con los cineastas del sello. Y
y porque Goya es a la vez súper moderno, tanto en técnica como en temática, pero es universal, o sea, es admirado en todo el mundo, no solo aquí por nuestras cosas de que me gusta lo nuestro, pero a la vez es muy específicamente español. Sí, es universal y a la vez muy español. Goya hacía un poco estas cosas bastante alucinantes de las pinturas negras, y llegó también a una maestría muy brutal de trabajo de la pincelada, ¿no? Que para los que os interese un poco, a los que os interese un poco el arte, sabéis que anticipo un poco el impresionismo y todos los movimientos modernos franceses, ¿no? Este cuadro, la Romería San Isidro, es bastante flipante. No sé si veis el grupo de la izquierda, esa panda de cantantes, bastante, no sabemos si están enloquecidos, bebidos o las dos cosas. Estos otros tres cuadros también son de las pinturas negras. Dos hombres y una mujer es el de la izquierda, el del centro es hombres leyendo y el de la derecha es Judith y Holofernes. Todos estos cuadros que estamos viendo tienen en común esta ligereza de la pincelada y un manejo muy rápido. O sea, todo es muy rápido. Bueno, este es otro cuadro del que podemos disfrutar en el Prado, que es el Vuelo de Brujas. Estos fondos negros, esta luz, no sé, es bastante flipante. Ese burro ahí abajo a la derecha. Si lo estáis viendo bien en vuestra pantalla, cómo están dibujadas las telas, también esas pinceladas súper hábiles. Y este otro cuadro, que es la Romería San Isidro, es otro, no, el entierro de la sardina, perdón, el entierro de la sardina, es otro ejemplo de esto que os digo de la pincelada. Si nos vamos al detalle, vamos a fijaros cómo las pinceladas van un poco que vuelan. Son toscas, pero a la vez con muy poco dibujan mucho, muestran mucho. Este es el cuadro que veíamos antes de dos hombres, dos mujeres y un hombre. Y estos son detalles del primer cuadro, de uno de los primeros cuadros que hemos visto, la Romería de San Isidro. Como pone ahí, pues son unos personajes muy inquietantes, definidos con pocas pinceladas planas. Y esto que os digo, susceptibles de transformarse. O sea, yo desde el principio, cuando empecé a mirar esto, pensé en que esto se movía. Esto estaba moviéndose. Como se mueve mucho también la pintura de Bacon, ¿no? O sea, en este caso son dos trípticos de Bacon que veréis este juego, ¿no? O sea, aquí es casi como fotogramas de una película, ¿no? Podemos imaginarnos que esas dos caras se están transformando, ¿no? Las pinceladas se van moviendo y van modelando el rostro y van haciendo lo que se transforme, ¿no? Pero también hay una cosa de desaparición, ¿no? O sea, en estas pinturas del Norwich Gym vemos que el rostro desaparece, como devorado un poco por las pinceladas, ¿no? Hay otro punto interesante en esto de la pérdida de la identidad. Este trasto es una instalación, eso es un ordenador, lo que veis en el centro es un ordenador, esa especie de mueblecito, que tiene un ordenador con una programación de inteligencia artificial. Tiene dos bases de datos, una de hombres y otra de mujeres, y va generando retratos. Esto lo podéis ver en Madrid. Podéis verlo en la colección Solo, que es una colección privada de arte moderno que hay en Madrid, que se puede visitar bajo registro. Vais a su web y solicitáis el acceso. Y las casas se van transformando, no muy deprisa, pero se van transformando, va generando caras. Y lo está haciendo de forma infinita y nunca son las mismas. Esto enseguida, cuando le enseñé esto a mi socio David, se le capturó la imaginación. David es programador desde que tenía 14 años. David programó
juegos para ZX Spectrum, ha trabajado en Sega, ha trabajado en muchas empresas de videojuegos y de computación. Y enseguida quiso empezar a probar cosas de inteligencia artificial. Tener en cuenta que esto fue en el 2021. O sea, solo fue el año pasado cuando empezamos a tener este boom de Dale, de Midjourney y de todas estas aplicaciones un poco ya discodifusionantes. Pero en ese momento era todo un poco más tricky. Ahora os cuento esto. Pero estas son los tipos de cosas que este artista, Mario Klingemann, empezó a sacar con sus experimentos, ¿no? Lo que él llamaba neural glitch, ¿no? Son seres que son personas, pero han perdido su identidad, son medio personas, son medio monstruos. Es una de las cosas también más terroríficas que aquí empezamos a emparentarlo todo con Lovecraft. Porque una de las cosas más terroríficas que hay en Lovecraft y en el terror en general es la pérdida de identidad, ¿no? O sea, vernos devorados por algo que se apodera de nosotros, ¿no? y que nos suplanta o que nos transforma en algo que no somos nosotros, ¿no? Eso es lo que pasaba en La Cosa. Estas son imágenes de La Cosa de John Carpenter, ¿no? La cosa se metía en tu cuerpo y intentaba reconstruirte y suplantarte. Y tenía ese punto de que en medio de la transformación era un ser monstruoso, ¿no? Esas caras son casi las caras que hemos estado viendo a lo mejor en las transformaciones de Klingemann en memoria, en la máquina que genera retratos, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes de La Cosa también. De la izquierda es de la película de John Carpenter y de la derecha la versión del 2011, que tiene muy mala fama, pero tenía unos efectos prácticos bastante brutales, como veréis. O sea, eran muy buenos. Esto también pasa, por ejemplo, en Annihilation de Alex Garner. No sé si la habéis visto, pero también está este punto es una película claramente inspirada en Lovecraft. De repente hay una zona de Estados Unidos en la que empiezan a transformarse la naturaleza, empieza a haber una invasión de algún tipo de ser. Está muy inspirado en El color que vino del espacio de Lovecraft, yo creo, esa película. Y bueno, y hace muy poco de Last of Us planteaba un poco también algo así, ¿no? O sea, de Last of Us, esto es de la serie que se estrenado hace poco en HBO, son esos hongos que de repente se apoderan de los seres humanos y los colonizan y los transforman, ¿no? O sea, ya estaba un poco planteado todo este tema de la pincelada y entonces yo tenía claro por dónde íbamos a ir. Os enseño cosas. Mirad, esto es la cabecera de Palm Star Productions, que también es una productora que hace películas de género. Aquí estaba un poco el punto de lo que le podíamos ofrecer, ¿no? O sea, pinceladas que se transforman y que nos mostraban seres encerrados en ese logotipo de Film Collection que es una prisión o es un reducto, es un sitio donde esconder a los monstruos, ¿no? Otra gran referencia de la animación pintada es Gianluigi Tocafondo, que habréis visto muchas veces en las películas de Ridley Scott, su logotipo. El logotipo de Scott Free, de su productora,
Esto está pintado al óleo, o sea, estos son óleos, o sea, pintados, los va pintando, cada fotograma es un óleo pintado. No en tamaño fotograma, sino en tamaño grande, A3 o A4 o lo que sea. Gianluigi Tocafondo colaboró mucho con Ridley Scott, incluso le llegó a hacer unos créditos de cierre para Robin Hood, ya que se pueden ver aquí un poco la técnica que usan, ¿no? Sobre imágenes sacadas de la película, que realmente lo que hacía era como sacar fotocopias, él pintaba al óleo encima. Parte de ello, pero es muy interesante. O sea, esta transformación no es nada, es muy natural, es orgánico totalmente, es manual, es artesano, que remite un poco a a ese planteamiento que os decía al principio de que fuera algo que remitiera a un artesano. Aquí esta es una referencia que interesaba bastante. Realmente, cuando yo me di cuenta que quería hacer cosas de animación tradicional para algún tipo de producto, como acabó siendo The Film Collection, fue viendo esta cabecera de Rise by Wolves de la serie de Ridley Scott, ¿no? No sé si la habéis visto, la serie, pero solo la cabecera, no sé por qué no me deja subir el audio. A ver. Esta cabecera es una pasada, o sea, realmente está basada en unas imágenes reales, pero está toda trabajada con animación 2D. Y el efecto, el acabado, es buenísimo. Cuando salió, no sé, o sea, se escapaba de un poco de una propuesta que hubiera en ese momento. Bueno, se ve un poquillo mal el YouTube, pero bueno, la animación, si la podéis ver en mejor calidad, de Art of Title en algún sitio, si no la habéis visto, os va a gustar mucho. Además, ese año ganó el premio a la mejor cabecera de cine y televisión con toda justicia. Bueno, entonces la cosa pensábamos que era factible por este camino, ¿no? Entonces teníamos que empezar a buscar soluciones técnicas. Realmente, ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿Con qué técnicas? Empezamos a mirar diferentes cosas. Empezamos a pensar si hacer las pinceladas en Houdini, si hacerlas en 3D. La verdad es que lo más factible era usar una técnica mixta, tener una base que fuera básicamente algo compuesto y luego que hubiera animadores 2D que pintaran encima, como hemos visto en las cabeceras de Tocafondo y de estas últimas que os he enseñado. Lo que empezamos a hacer fue empezar a hacernos un catálogo bastante exhaustivo de pintores que nos parecían que estaban en la onda por cercanía, por colores, por pincelada de Goya. Empezamos a hacer bases con Rembrandt, con Caravaggio, con Goya, por supuesto. Aquí nos encontramos con una cosa que, aunque sea superficialmente, os tengo que comentar. Tuvimos que buscar imágenes que fueran de dominio público. O sea, porque cualquier producto que nosotros sacáramos, ahora esto se ha puesto de total actualidad con
con Midjourney y las inteligencias artificiales, aunque parezca que no hay nada que lo una al original, las imágenes que estamos usando y con las que estamos alimentando en nuestros proyectos, ya sea de inteligencia artificial o de collage o de referencia, tienen derecho. Entonces, creo que es interesante para los que empecéis a hacer proyectos, vuestros pequeños proyectos personales o empecéis a trabajar en estudios, que investiguéis un poquito lo que es Creative Commons, qué cosas podéis hacer, qué cosas no podéis hacer, dónde hay imágenes de dominio público, qué imágenes, aunque sean de libre uso, tenéis que atribuirlas o tenéis que volver a compartir esos materiales. Hay diferentes formas de derechos de imagen, ¿vale? No me voy a enrollar mucho con esto porque es un poco... una de las cosas que empezamos a hacer fue empezar a probar con inteligencia artificial. Realmente empezamos a usar redes neuronales para darle fotos. O sea, le dábamos, intentar que nos creara caras, ¿vale? Ya os digo, esto es 2021, principio de 2021, y todo era diferente. No había aplicaciones como las ha habido un año después, las hubo un año después, que ya empezaba, tú simplemente metías un prompt, no había aplicaciones a las que tú pudieras, por medio de texto, decirle una imagen de Goya, pintada por Goya de la Duquesa de Alba. No había nada de esto. Entonces, bueno, David, como os he dicho que es bastante tech, empezó a montarnos ordenadores y empezamos a entrenarlos a hacer cosas, ¿no? Y empezamos a encontrarnos cosas como esta, ¿no? Al principio simplemente empezamos a probar a ver si podía generarnos rostros. Teníamos cierto interés en ver si podía generar rostros que luego pudiéramos usar, ¿no? Luego intentamos también aplicar estilos, lo que se llaman steel guns, o sea, usando como referencia una imagen de Goya, aplicar a fotografías esa textura, ¿no? Pero realmente, aunque es inquietante, no es el punto. No tiene mucho que ver con esto que nosotros queríamos conseguir. Aquí veis a David Huaita, saludos a David, que también intentábamos otro tipo de style gun, aplicarle a una imagen, aplicarle un estilo de pintura. Y luego encontramos cosas muy flipantes como esto, que lo hicieron unos suecos, tenían como un fotomatón, entonces la gente sigue haciendo fotos y con todas esas fotos entrenaron un style gun que generaba caras. Esto se parece un poco más a algo de lo que nosotros queríamos. O sea, quería que hubiera mezcla. O sea, veréis que hay ahora un punto en el que empieza a mezclar dos caras, no tanto la transformación, que no deja de ser algo que se puede conseguir por otras formas, como morphs, pero este punto en el que dos rostros se funden nos interesaba bastante. Pero siempre que salga de aquí, es un momento. Vale. Sí. ¿Qué pasa? Que efectivamente nada de esto nos venía bien, porque no era controlable. O sea, realmente no podíamos generar una cara que luego transformar y que darle a los animadores para que pintaran encima. Eh, era muy poco controlable lo que nos ofrecían las inteligencias artificiales. Es verdad que un año después
esta imagen, por ejemplo, que estoy viendo ahora, ya es Disco Diffusion, le pedías un bodegón de hongos y de repente te generaba con el estilo de Caravaggio y ya te empezaba a hacer cosas así, cosas bastante más locas que podían servir como base o como referencia de estilo, o como estas cosas locas que bruja con gato negro y de repente te genera este tipo de cosas, ¿vale? Hay hallazgos aquí en la inteligencia artificial que pueden ser interesantes, como pequeñas bases sobre las que luego trabajar, pero no solucionan mucho menos todo el trabajo. Ya os digo, esto fue un año después que ya nos daba un poco igual. Vale, esto no da. Vale, entonces decidimos acercarnos al proyecto de otra forma. Lo que hicimos fue empezar a hacer collage con imágenes de cuadros. Ahí tenéis, abajo tenéis dos imágenes, una de Goya y otra de Rembrandt, y por ejemplo, con estas dos empezamos a hacer como seres, personas que luego lo que hacíamos era deformar. Y aquí está un poco ya el punto de lo que andábamos buscando. Este fondo estelar, un poco de horror cósmico, con este ser que se está deshaciendo, que la pintura se está deshaciendo y que se está transformando en otra cosa, ¿vale? Este sí que era más el punto. Aquí teníamos más control. Con herramientas tradicionales de Morph podíamos generar bases para luego construir unas ediciones que los animadores de 2D pudieran usar. Son diferentes ejemplos que teníamos listos como para la presentación, ¿vale? Y aquí podéis ver algunos ejemplos de transformaciones en las que estuvimos probando, de fotografías. Yo os digo, no es el material final, pero sí que es lo que podría servirnos de base para plantear el trabajo de los animadores. Este da bastante miedo. ¿Vale? Porque lo bueno que tiene esto es la transformación, pero realmente la pincelada está desvirtuada. Pero un buen animador lo podría recuperar. ¿Vale? Aquí hay algunos ejemplos más. Como veréis, había posibilidades. Entonces, pues varios hay. Este, por ejemplo, está bastante bien. Y este, por ejemplo, plantea su movimiento, tres movimientos en el espacio. Pero como os digo, esto sería la base, serían ejemplos de base sobre los que podrían trabajar los animadores, ¿vale? Servirían para componer. Esto que estoy enseñando es un anuncio de animación hecho por User38 que dirigió Carlos Salgado, que es un director de animación español fantástico y que tuve la suerte de componer. Yo sabía, por la experiencia con este corto y con otros con esta pieza y con otras piezas de animación con las que he trabajado, he tenido la suerte de trabajar con animadores, hasta dónde podíamos llegar. Y tenía claro que podíamos sacar muy buen partido a unas bases como la que os estaba enseñando. El tema es que, por ejemplo, aquí estamos viendo pues, unas imágenes muy planas, ¿vale? Entonces, no nos valían las herramientas tradicionales que suelen usar en animación, como Animate o Toon Boom. Necesitábamos usar un software de bitmap que pudiera pintar.
Entonces yo un año antes, durante la pandemia, estuve experimentando en trabajos con pintura sobre rotoscopia, pintar sobre imagen. Lo guay de trabajar en Photoshop, aparte de que te puedes dejar la cabeza y volverte loco, es que puedes usar pinceles con texturas. Puedes generar pinceles con texturas que sean muy cercanos a medios mixtos como el óleo, la acuarela. Así que con toda esta idea presentamos un planteamiento y se lo mandamos al cliente. En él planteamos el objetivo, la duración de la pieza, para qué serviría, para cuál era. Bueno, es un poco, no quiero enrollarme mucho porque ya vamos un poco mal de tiempo, pero bueno, en la propuesta siempre definimos muy bien cuál es el objetivo de la pieza, en qué se basa el concepto, cómo sería la secuencia, un pequeño story que explica toscamente cómo sería la secuencia. Y nada, pues esto lo juntamos con un presupuesto que elaboramos calculando que necesitaríamos un par de animadores, eh, un director de animación, nosotros componiendo. Bueno, cerramos el presupuesto y lo enviamos todo. Eso sí, en este presupuesto ya estaba hecho el cálculo del tiempo. Nosotros calculamos que para hacer esta pieza de 10 segundos con animación tradicional, generando todos los monstruos y generando todo, tardaríamos 8 semanas, ¿vale? Entonces especificamos que era importante tener ese tiempo. Nosotros mandamos este presupuesto en marzo, ¿vale? La expectativa era que habría que tenerlo como en junio, más o menos, porque en un principio iba a acompañar a Venecia Freni. Y Venecia Frenia se iba a estrenar en Venecia en mayo, más o menos, en mayo. El caso es que luego se demoró, todo se demoró. Y nosotros también nos olvidamos un poco de este proyecto, porque teníamos otras cosas que hacer, la verdad. O sea, teníamos que hacer, entre otras cosas, justo el 25 de marzo nosotros mandamos esto. Como veis en esos correos que tenemos ahí arriba, especificamos que, necesitamos 8 semanas para todo este trabajo. Y la siguiente respuesta es el 15 de junio, que nos dicen de cuánto tardaríamos en hacer el proyecto, que hay 6 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 4 semanas, entre 4 y 6 semanas, 5 semanas. Así que, mierda, un montón de mierda, bastante gordo, porque realmente tuvimos que decir que no. No había tiempo realmente para, 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 para hacer el proyecto. O sea, y fue una faena bastante gorda, porque Alex estaba muy convencido, le gustaba mucho la pieza, o sea, tuvo muy buena acogida, a todo el mundo le gustaba, en Sony, en Amazon, todo el mundo estaba encantado. Pero, misterios de las oficinas, las cosas se olvidan porque hay otras prioridades, porque se planifica mal y de repente no hubo posibilidad de hacerlo. No, también había una rebaja de dinero, pero bueno, la cuestión es que realmente no había tiempo y fue una faena. Con lo cual nos pidieron que por favor improvisáramos algo para hacerlo en esas 6 semanas. Entonces, en ese momento, yo me quedé solo, porque David, mi socio, ya estaba muy cansado, nos habíamos dado unas palizas bastante tochas con Venecia Frenia y con los otros trabajos, y bueno, necesitaba descansar. Así que yo planteé una nueva forma de abordar el proyecto. Entonces, volvíamos a la pieza de animación de un máximo de 10 segundos, 4K, 24 fotogramas por segundo. Entonces, volvimos a la idea del logo revelado. Un poco la idea de que el logo se va formando.
Lo leo rápidamente. La idea central es la del logo revelado como un tratamiento de animación manual. Habitualmente el logo revelado suele plantearse como una pieza de 3D que viaja de un detalle estructural pequeño del logotipo, como hemos visto antes en la pieza de- del principio, hasta la presentación completa del mismo. En este planteamiento para Defi Collection partimos de la forma de cuchillo de la F, porque ahora lo veremos, pero hay un cuchillo. De repente fue la mejor opción, usar el cuchillo, pero sumándolo al concepto de luz como elemento violento. La luz rasga la oscuridad, ilumina las tinieblas, pero también revela lo que está agazapado. El rayo desvela el cuchillo que desciende en la oscuridad. En este planteamiento, el cuchillo genera una línea de luz que corta y genera estructuras pictóricas lumínicas que cambian y revelan diferentes fragmentos del logo. Estilísticamente, el tratamiento es violento, pinceladas secas, rayados, texturas, salpicaduras en animación a 2:3, un dibujo por cada 2 fotogramas. Y bueno, pues eso, en una tarde me hice este story de una línea vertical que entra, que revela como una especie de cuchillo que se va dibujando, que corta, se transforma en una H. Vamos viendo detalles del logotipo hasta que lo revelamos. Este story iba acompañado por una maqueta de tiempos. Estos 10 segundos serían más o menos estructuralmente así. ¿Vale? La maqueta de tiempos, con el poco tiempo que había, era muy importante, porque si nos teníamos que plantear un animador y yo ponernos a dibujar en 5 semanas, necesitábamos que no hubiera cambios. Entonces, teníamos que tener cerrada la estructura. En estos proyectos de animación no podemos deshacer. Si deshacemos es un lío bastante gordo. Así que pasamos esto y también pasamos, aparte de la animación, una maqueta un pequeño esbozo de animación. Me puse con el Photoshop y empecé a dibujar partes para imaginar para plantear la idea. A Alex le gustó, le pareció guay bueno, y dijo que adelante. Bueno, un detalle así un poco chorra, pero que está bien, que quisiera que vierais, es que veis hay una cosa en los logotipos animados, en las identidades, que hay que tener siempre en cuenta, que una productora puede hacer películas en 16/9, o puede hacerlo en 4/3, o puede hacerlo en 1, 2, 3, 5, o sea, hay diferentes formatos, con lo cual esas líneas rojas marcan un scope dentro de un 16/9, ¿vale? Entonces, hay que tener siempre en cuenta lo que se va a ver independientemente del formato de la película, ¿vale? Y nada, le dimos las gracias y les mandamos esto. ¿Qué pasó? Alex dijo que ok, se aprobó el presupuesto, y entonces en las siguientes 4 semanas empezamos a coger esto. Bueno, en la primera semana planteé un poco cómo lo quería. Y las siguientes 4 semanas, Alberto Sánchez y yo nos pusimos como monos a pintar fotogramas. Hubo una cosa que cuando terminé el planteamiento y lo envié, vi esto y dije, ¿a qué me recuerda esta cosa, ¿no? Me recuerda algo, y es que me recordaba pues, a una cosa muy sencilla, me recordaba al logotipo animado de la cosa. Fue bastante larga la secuencia. Esta cosa de la que es la luz que rompe y que enseña las letras. O sea, lo que pasa es que, claro, esto es una copia de la cabecera original
del El enigma de otro mundo, que es en lo que se basa, la película en la que se basa La Cosa. Y aquí mola bastante más. Este blanco y negro crudísimo, con esta luz hiriente, ¿no? O sea, es un poco lo que coincide con lo que había en el planteamiento, ¿no? La luz que rasga y la luz que rompe y revela, ¿no? Así que nada, todo lo que había por ahí me venía un poco hacia el cine mudo. El cine mudo, el cine blanco y negro, los pioneros, ¿no? Las texturas, estas cosas de Fausto, tan violentas de luz. Así que nada, en 4 semanas nos pusimos a ello y Alberto y yo nos mandaron la música que hizo Javier Moreno. Yo hubiera querido que lo hubiera hecho Luis Martínez o alguien más animal, pero tenemos música y el resultado fue este. Podéis verlo en mi web, pero como veréis es un poco este juego de texturas bastante violentas. La animación es muy bestia también, o sea, no es nada limpia y cada fotograma es totalmente diferente del anterior. Creo que es un trabajo así muy curioso que la gente además nos ha dicho que o sea, esta cosa de que sea solo en blanco y negro es algo bastante un poco inusual y curioso. Ha gustado, está funcionando y quizá lo mejor de todo es que voy a dejar de compartir ya y eh, lo mejor de todo, de este proyecto pequeñito que venía adosado a la cabecera de Venecia Frenia, que era el proyecto bueno, más grande, con otras películas y tal. Al final me parece muy bonito y muy interesante porque es la identidad de un sello que se va a proyectar en el tiempo. Va a estar en Venecia Frenia, va a estar en Venus y espero que esté en muchas más películas. Así que nada, a veces hay que apostar por cosas que nos gustan. Yo intenté apostar por la animación tradicional en este caso y aunque no salió del todo como queríamos, al final hicimos una pieza que creo que es bastante decente y bastante chula. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya interesado y no os doy ya más la plasta, que llevo aquí hablando ni se sabe. No sé si tenéis alguna pregunta, Víctor quiere regañarme o quiere decir algo. ¿Qué va, Luis? A mí me ha parecido una historia tremenda, muy bien explicada. Es una auténtica faena que os tiraran ese trabajo, ¿no? De hecho, hay por aquí Sergio Espinosa pregunta que si tenéis pensado volver en futuro a la idea del final de las caras de Goya. Porque la verdad es que el planteamiento que estabas haciendo hacia esa dirección a mí me parecía brutal, Claro. ¿no? Al final, el trabajo final que presentasteis también me ha parecido una manera soberbia de tirar por la vía por la calle de en medio y decir, pues venga, esto no podemos hacerlo, vamos a tirar por otro lado. Ya queda un trabajo, Claro. vamos, chapó. Pero qué pena, ¿no? Todo ese trabajo de lo de Sí, Goya y claro. tal. Al final hubo que resolverlo y bueno, por un lado, pues eso, nos quitamos la espinita de hacer algo en animación, creo que bastante arriesgado, porque incluso Alberto, que es un animador tradicional muy bueno y muy exquisito, o sea, es maravilloso. Si conocéis alguno de su trabajo, si no buscar. Claro, estaba yo que soy un amateur total y que uso las técnicas un poco como me parece. O sea, yo no soy animador y entonces yo quería efectos y quería cosas que él me decía, pero no, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces hemos forzado un poco la máquina, de alguna forma, en que él no fuera tan animador ni que yo fuera tan punky, ¿no? Hemos hecho una mezcla guay. Y lo de intentar recuperar lo de Goya, pues sí, mira, o sea, cuando
justo el año pasado, cuando ya empezó a pegar el pedo todo lo de... Se intuía un poco lo que venía con las AIs, las inteligencias artificiales por texto, con Disco Diffusion y tal. Empecé a probar cosas. Ha habido unos vídeos que no se he podido poner porque no se han cargado, no los ha transcodificado bien Google, pero sí que he empezado a hacer cosas, sobre todo en ese camino de las transformaciones, de usar bases y tal. Y yo quiero seguir haciendo cosas de animación. O sea, creo que es un territorio muy interesante, muy libre y que se sale un poco de las técnicas habituales, un poco que estamos viendo siempre en la publi, en el cine y tal. Por eso me impresionó tanto en su momento la cabecera de Raised by Wolves, ¿no? O sea, porque de repente planteaba un mundo nuevo, ¿sabes? Que se salía del super 3D, de la zapatilla del Nike y de todas estas cosas que nos fascinan tanto y que estamos tan acostumbrados, pero que no dejan de ser hypes y tendencias muy, muy, muy mainstream al final, o sea, y muy basadas en la herramienta. Y por eso también quería contar que aunque no saliera, el proceso de pensar y de intentar abordar las cosas desde un punto de vista que no sea el de las capacidades técnicas o lo que te pueda ofrecer un software o una máquina, sino desde el concepto de lo que necesita el cliente o quién es el cliente, puede ser satisfactorio y puedes encontrar un camino interesante. Sí, el no tirar tanto de herramienta, After Effects, Cinema y tal, sino es más a la idea, allá el concepto. La verdad es que el trabajo final os ha quedado, pues tú lo has escrito muy bien, es desgarrador, o sea, esos trazos, esa animación ahí, fotogramas, que la verdad es que es así como sucio, ¿no? Como guitarreo de Nirvana, ¿no? Es como... ¿no? Claro. La mano. Claro, yo, por ejemplo, la música está muy bien, pero ya te digo que yo, por ejemplo, en eso, incluso en la música, hubiera sido mezcla de electrónica con violonchelos, ¿no? Como lo que decía Cliff Martínez, ¿no? Hubiera oído muy bien también, o sea, algo más rompedor incluso. Más raca. Claro. Y bueno, y hay una cosa ahí con lo que hablamos de lo de las técnicas, ¿no? De las After Effects, o en este caso, lo que hemos usado, que yo sé que a la gente le gusta saber, todo es After Effects, básicamente. La pieza final es básicamente After Effects. Lo usé para construir la maqueta de tiempos y con 2D, 3D, ¿sabes? Un poco moviendo el logotipo. Mezclando. Y luego todo es Photoshop. Básicamente Photoshop con varios plugins de animación, AniDesync y otro de Battle Axe que se llama Time Lord, que comunica After y Photoshop. Con lo cual podíamos pintar las secuencias y pasarlas a After Effects y estarlas viendo un poco todo el rato en composición. Y además que, bueno, que al que no lo haya hecho os lo digo, o sea, pintar en Photoshop es una tortura. O sea, es una tortura porque realmente Alberto, que es el animador, me quería matar porque él tiene sus... En los programas de animación, en Animate y tal, todos los atajos están muy bien construidos para poder ir para atrás, ir haciendo la intercalación y tal, pero Photoshop es un poco infernal en eso. Sí. Y hoy por hoy, bueno, yo tengo ya cosas hechas de este mismo concepto, pero hechas con Grease Pencil. He empezado a trabajar mucho con Grease Pencil en vez de trabajar en Photoshop y componer en Fusion. En vez de componer en After, componer en Fusion, ¿vale? Buscando un poco otras herramientas también. ¿Grease Pencil te refieres a Blender? Sí, para los que no lo conozcan, dentro de Blender hay una parte que se llama Grease Pencil que sirve para dibujar en 2D, aunque estás en un entorno 3D y puedes pintar en 3D realmente. Y está guay porque realmente se parece más a la pincelada de Photoshop que al vector de Illustrator o de Animate, y que da muchas más posibilidades expresivas. Por ahí Noelia Pareja te comenta y tal que para ese efecto de pintar también está muy bien el Tube Paint. No lo conozco. Sí, claro, es otro clásico de la animación, efectivamente. No lo conocía. Sí.
Sí, no, Por ahí antes han preguntado también, se ha quedado un poquillo atrás, que me cabrá yo, ¿sabes? que si las propuestas las facturáis. No, en este No caso sé. no. En este caso no. Y a lo mejor lo deberíamos saber esto, porque Visto lo visto, ¿no? realmente toda la investigación del principio, Claro. es verdad que lo íbamos haciendo otras cosas en paralelo que también eran para este mismo cliente, pero nos tiramos 2 meses, ¿sabes? Estuvimos, yo creo, desde enero, finales de enero hasta marzo investigando. Y porque, claro, porque además, como estamos zumbados los dos, pues David se puso con la inteligencia artificial a probar cosas en Houdini, yo me puse a hacer morphings, yo qué sé. Ay, no te oigo, perdona. Perdón, que se me desconecta ahí el micrófono, que me parece brutal lo de utilizar las inteligencias artificiales para intentar sacar referencias y estilos y tal. Eso se está imponiendo cada vez más y Claro. es una herramienta a tener en cuenta. Sí, sí. Yo creo que es el camino, no es una herramienta, para mí no es una herramienta final. O sea, no es para hacer el producto final. O sea, como esos vídeos que vemos por ahí que están todos hechos con... No, creo que no. Creo que va más y la gente que conozco de artistas y tal los usan para tener paletas, para tener una base de concept, para tener una base de textura, para coger modelos con sus propios dibujos. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, sus propias realizaciones, a entrenar un modelo de inteligencia artificial para que le genere con su propio estilo cosas que le puedan servir de referencia para luego sobre eso pintar. O sea, yo creo que es una herramienta de... Como ayudante, sí. Claro, yo creo que no es un... No nos va a como sustituir. Ayudante y no como arte finalista, ¿no? Claro. Ahí estoy de acuerdo. Claro, porque esto lo decía de todas mucha maneras, gente. Sí, de todas maneras, todo ese trabajo de investigación que hiciste al principio, parte de eso se ha visto en el trabajo final. O sea, no todo se perdió. Claro. Muchas cositas que sacaste de texturas, de pinceladas y tal, se utilizó luego en la animación final y en el concepto final. Sí. Y un poco ese investigar también un poco, aunque es más abstracto y no se ve directamente, sí, todo lo de mirar Goya, Lovecraft, al final, esto que parece un poco sacado de la manga al final del cine mudo, del cine antiguo, del cine de terror antiguo, sí que estaba de forma subterránea todo el rato ahí, porque al final todo se influencia, ¿sabes? El arte se influencia de muchas maneras, ¿no? Y sí, y por ejemplo, también hay una cosa que Alberto Sánchez, el animador, habéis visto la cabecera de Venecia Frenia, que lo he puesto aquí un poco de mala manera, Sí. para cuando queráis la veis en Vimeo por ahí. Alberto, esas ilustraciones del principio también las estaba haciendo él, con lo cual estuvo desarrollando pinceles, porque los carteles que salen al principio, de las caras de los actores, es como una recreación de los carteles del Giallo italiano, ¿no? De las películas de terror de los años 70 italianas y tal. Los 70, parece. Entonces él se hizo unos pinceles de Photoshop específicos para ese tipo de acabado. Y claro, y los reusamos luego. Los acabamos reusando para... Obvio, claro. Claro. Y que fue un trabajo muy chulo de realimentar, no sé, estuvo guay. Y parece intenso. Sí. Intenso y muchas horas ahí, ¿no? Hombre, tú imagínate en junio, ¿sabes? Que te dicen, oye, que si lo podéis hacer en 5 semanas, lo de que habíamos dicho que en 8, y quítame 4.000. Así que, pues claro. Vaya bajón. Pero bueno, pero lo guay fue eso, que también las ganas de querer hacerlo, por esa cuestión de que era algo que trascendía un poco. O sea, que una cabecera está en una película, pero esto iba a estar en muchas. Claro. Me apetecía muchísimo hacerlo. Y bueno, y salió de esta manera. Genial. No sé si aquí la gente del chat quiere preguntar más cosillas, quiere aprovechar este momentillo que tenemos para preguntar más cosas, comentar algo con Luis, alguna duda que os haya quedado, algo que queréis saber de él, de su trabajo.
Mira, veo aquí una pregunta. Bueno, dice, los últimos morphing de caras, lo de preguntas Xavi Olmos, y dice, los últimos morphing de caras ha explicado si era con algún software o si era IA, no lo he escuchado. IA. Sí, los morphings que había de estas con pinturas y tal, esos eran en After. Es un plugin de After de toda la vida, como no es el mismo que hicieron en el videoclip de Michael Jackson, pero Michael Jackson. sí, o sea, la técnica del morphing de generas, tú le aplicas Son los vectores, puntos, claro. unas máscaras, ¿no? Y dónde quieres que vaya, ¿no? Es un deformador de imagen. Claro. Sí, esto ya te digo, hubiera molado probar si algún día tengo tiempo y dinero, bueno, no, tiempo más bien, probar. La idea era sobre eso pintar, ¿no? Entonces probar a pintar, porque eso hubiera quedado muy chulo, ¿sabes? Con esas técnicas un poco como este hombre, Sí. como de Luigi Tocafondo, que pintando así a lo bestia. O sea, todo lo que sea alejar un poco del ordenador, ¿sabes? O sea, Volver un poco a mancharte las manos, ¿no? Claro, sí. Claro. Te preguntan por aquí, ¿cómo contactaste con tus primeros clientes, Sebastián Padilla? Hostia, joder, ya ni me acuerdo. Ya, claro. Ya ni me acuerdo. Tanto. Iba en bicicleta. Y acababa de acabar la guerra civil. Pues mis primeros clientes. Pues yo empecé así un poco en serio con el mundo audiovisual en una productora de publicidad así bastante tocha que había, que se llamaba Propaganda, que era una de las grandes con Tesauro y tal. Y luego cuando me fui de allí, pues la verdad lo que hice fue echarle morro. O sea, realmente me inventé una bobina, ¿sabes? Me hice unas piezas y empecé a mandarlas. O sea, empecé a mandar las piezas y entre gente que te conocía, gente que le hacía gracia o tal, pues es un poco así al final. El boca a boca hace mucho también. Sí, al final yo soy el peor ejemplo de autopromoción del mundo. O sea, porque tengo el Vimeo para que no se me olviden las cosas. Y pago desde 1976, llevo pagando el dominio de la página web. Y tengo muchas ganas y tengo preparadas cosas de case studies como esto que os he enseñado hoy, de muchos trabajos, trabajos incluso que no subo ni a Vimeo. Pero lo guay, en la medida de lo posible, yo creo que os recomiendo que os inventéis cosas. Si no tenéis clientes, inventaros cosas y probar. Y si os gusta a alguien, copiarle. Y mejor copiar cosas bonitas que reproducir tutoriales. Sí, eso es. Eso es parte del desarrollo. Te preguntan por aquí, ¿qué tal el trabajo de 30 monedas? Pues este es otro que también fue muy loco. O sea, también, ¿no? Como lo veréis, bueno, si los que lo conozcáis, pues al final se hizo un rodaje bastante bestia, como una Semana Santa ahí con un hombre, Jesucristo, que lo crucificaban con romanos y el copón, sobre croma, compusimos, 3D, no sé qué. Pero es que teníamos un planteamiento anterior que era mucho más bestia aún, que era todo 3D y composición basado en joyas, reliquias, todo planos súper místicos, que pues, también pueden hacer algún día verlo algún día. Y era tan bonito que cuando Alex lo vio, como habían tenido tanto follón en los rodajes de 30 monedas y iban un poco agobiados ya, dijo, bueno, esto está de puta madre, pero esto por lo mismo nos metemos en un día de tres pares de cojones. Así que vamos a inventar algo más sencillo. Y bueno, salió esto de la crucifixión y fue un curro guay, además. Fue un curro guay. Tuvimos 4 compositores, 3D, un curro chulo, la verdad. Te pregunta también Hanna Cuadra,
¿Cómo se llamaba el artista del que hablaste justo después de Bacon? El de los cuadros donde los trazos devoraban los rostros. Se llama Jan Nair, me parece, un momento. Lo voy a poner en el chat el nombre, ¿vale? Para que... Vale. Porque la pronunciación, pues eso. Es como la de todos nosotros. Vale, a ver, ¿dónde está? ¿Cuál es? Una cosa que sigue, lo que sí os recomiendo, si podéis. Joder, Norris Jim se llama. Lo pongo aquí por el chat. Norris Jim se llama. Norris Jim. Y lo que sí, si podéis en algún momento que busquéis, otra cosa que pongo por aquí, colección Solo. La colección Solo está aquí en Madrid y es un sitio bastante flipante. O sea, es como, yo creo que es la colección de arte moderno privada más flipante que hay en España. Y es de este hombre que es de Tecnoland y de, ¿sabéis? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. De Pocoyo también, ¿sabes? Sí. Empresario. ¿Cómo se llama? Sí, no me sale el nombre. Pero sabes, ¿no? Tecnoland, Sí. tal, pues este hombre, ahí está. Pregunta Pablo Picasso Pérez. ¿Mi colega sigue trabajando con IA? Si es así, ¿dónde podemos seguir viendo su trabajo? Bueno, David, hoy por hoy, está trabajando en el ranchito. Está trabajando en el ranchito que va al departamento de formación y también está en el departamento de investigación del ranchito. Y está trabajando con IA, pero no a nivel artístico, sino a nivel de desarrollo de herramientas. Herramientas para New, herramientas de gestión, desarrollo. de creación de imagen para composición. Qué bueno. O sea, bastante flipante. A mí cada vez que me cuenta cosas... De locos. De locos. Bueno, pues si te parece, Luis, vamos a ir cortando ya la masterclass. Espero que hayáis podido disfrutar todos como yo lo he disfrutado, que para mí ha sido una gozada todo esto que nos ha contado Luis, que la verdad es que hay muchas cosas que me siento que casi estamos hablando de la misma historia, ¿no? Cuando los clientes te cambian las cosas a última hora y tal, y te hacen ahí el lío y hay que tirar por la vía de medio y sacar las cosas como uno puede, pues sí, es así. O sea, no recalcar que ha sido todo hay muy lujo. Hay una cosa que sí que quería decir antes de que nos vayamos, sí. Que es importante no enamorarse demasiado de las cosas. O sea, a veces las cosas no salen bien, a veces las cosas hay que dejarlas y ya está. Porque ¿qué le vamos a hacer? Ya vendrán de otra manera, ¿sabes? Porque si no te comes, te quemas la sangre. No merece la pena. Te come la moral, sí, no te deja vivir. Claro. Buen consejo de Luis Ballesteros. Oye, pues despedimos, cortamos aquí la masterclass. Muchísimas gracias, Luis. Ha sido todo un lujazo. Todo un lujazo. La verdad que me alegro mucho de verte, de tenerte aquí. Menudo anfitrión que he tenido. Menudo anfitrión. Y bueno, pues a todos los demás, pues nada, os espero que os haya gustado la charla, que os haya sido ameno, que hayáis aprendido. Yo por mi parte sí, un montón. Y bueno, pues tendremos en cuenta a Luis para más cosas. Ya iremos anunciando en la web, a través de la UTAD. Y nada, pues un saludo para todos. Nuevamente, muchísimas gracias, Luis. Hablamos en breve. Un abrazo muy fuerte para todos. Un abrazo para todos, chicos. Chao.